Bueno, pues igual que en lengua, en inglés tenemos temas 4 y 5, aunque ya sabéis que, luego lo comentamos cuando veamos la estructura del examen, siempre los contenidos de los temas anteriores son susceptibles de que se pregunten, ¿no? Y que aparezcan de alguna manera, de forma directa o indirecta. Bueno, en el caso del tema 4, empezábamos precisamente en la gramática con las expresiones de tiempo que se utilizan con el present simple. Y yo llamaba a repasar, a que repasarais el present simple, ¿vale? Adverbios, expresiones de frecuencia, expresiones de tiempo que remarcaban, que indicaban la frecuencia, lo habitual de la acción, que la frecuencia con la que ocurre la acción. Vimos que había de dos tipos. Adverbios de frecuencia, ¿no? Que era, digamos, nosotros nos reducíamos a los que teníamos ahí, los que estáis viendo en pantalla. Y dije, bueno, hay que aprenderse esos adverbs of frequency y dónde van en la oración. Esos eran los dos elementos fundamentales. Los adverbios de frecuencia, always, often, normally, usually, sometimes, hardly, ever, never. Y dónde los sitúo, dónde los coloco en la oración. Y decíamos, siempre lo último. No, delante del verbo. Los adverbios de frecuencia delante del verbo. Excepto... Always, sí. Ya, por ejemplo, yo como todos los días. No, pero eso es diferente. Always es siempre. Todos los días es de la otra categoría, de la otra parte que ahora vamos a ver. Sí, sí, todos los días, pero todos los días se dice de otra manera, no es always. Always es siempre, ¿no? Sí. Entonces, una adverbio de frecuencia. La adverbio de frecuencia delante del verbo. I always go, she never says, do they sometimes go? Y detrás del verbo to be. Eso sí era la excepción. Cuidado con eso, ¿eh? Porque eso siempre detrás del verbo to be. Expresiones de frecuencia que tenemos de dos tipos. Una, las que indicábamos, con las que indicábamos el número de veces que algo ocurría. Y yo decía, pongo primero el número de veces, luego all in y luego el periodo de tiempo en el que esas veces si es mes, año, el que sea. ¿Os acordáis que decíamos el número de veces? Yo lo puedo decir once, una vez, twice, dos veces, y a partir del 3 era el número más la palabra times. De manera que quedaban las expresiones 3 times a day, 16 times a month. ¿Vale? Y se colocaban efectivamente al final, aunque también a veces podíamos verlo al principio, pero por defecto se colocaban al final. Y a esta es a la que te referías, Adrián, expresiones con every. Every seguidas de un sustantivo en singular, de un sustantivo de tiempo. Y estas eran las que indicaban todos, every day, todos los días. Every summer, todos los veranos. Every year, todos los años. E igual que las expresiones que indicaban el número de veces se colocaban al final de la oración, aunque también es posible que la vierais al principio. ¿Vale? Y cerrábamos diciendo, cuidado, porque es posible que para preguntar por las expresiones de tiempo, la question word que yo utilizo para responder en una frase con una expresión de frecuencia es how often, que se coloca al principio de la oración y luego la pregunta en present simple. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Vale? Bueno. How often, como cada frecuencia, cada cuánto. Cada cuánto, efectivamente, podría ser una traducción un poco más literal. ¿Cada cuánto? Ok, eso será en cuanto a los adverbios de frecuencia y las expresiones de frecuencia. Luego hablábamos también volvíamos a introducir en el concepto de la posesión a través de la estructura llamada el possessive, que otros llamamos el genitivo sajón, el posesivo. Esto era lo que en español era equivalente a la estructura que en español era, por ejemplo, el coche de Juan. ¿Vale? Esa estructura que en español se expresa con un sintagma nominal complementado por un preposicional, en inglés era el possessive. ¿Y cómo lo hacíamos? Recordad, primero, que era siempre un individuo, la persona o personas dueñas de algo. Al final de esa palabra, el apóstrofe y la S. Y a continuación poníamos el sustantivo, normalmente un objeto, que poseía, del que se era dueño. De manera que la casa de Juan era John's house. O la chaqueta de Marta, Martha's jacket. Y así. Esta estructura decíamos, oye, también se utiliza para hablar de la familia. El esposo de Antonia, la madre de John, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, igual,
siguiendo la misma estructura, siguiendo las mismas reglas o indicaciones, lo utilizábamos, como digo, para hablar de la familia. My friend's wife, la esposa de mi amigo, o Juan's mother, la madre de Juan. Prestábamos atención a una cosa, llevamos la atención sobre una cosa. Si el sustantivo que indica la persona que es poseedora o dueña de algo es un plural terminado en S, en ese caso solo le poníamos el apóstrofe al final. No poníamos apóstrofe S, sino que solamente el apóstrofe. Esto es importante. De manera que si quiere decir los libros de los estudiantes, los dueños eran los estudiantes, students, solo le ponía el apóstrofe. O igual con la nueva televisión de mis padres, my parents' new TV. ¿Vale? Y cerrábamos esta primera parte diciendo que esta estructura de posesivo, como más o menos he anunciado un poco más arriba, solo se utiliza cuando el dueño de algo es una persona o son unas personas, ¿no? Yo quiero decir, la bicicleta de Susan es nueva. Susan's bike is brand new. En inglés nunca podía utilizar the bike of Susan. Es decir, esa traducción literal del español. Cuando el dueño o los dueños eran personas, solamente el posesivo. En cambio, en inglés, cuando el dueño figurado, porque una cosa no puede ser dueño de nada, cuando el dueño de algo no era una persona, sino que era una ciudad, un lugar, una cosa, entonces sí que utilizábamos obligatoriamente la estructura equivalente al español, ¿no? Esta de la casa de... Y no podíamos utilizar el posesivo. Es decir, que si yo quería decir las ruedas de la bicicleta son bastante buenas, entonces decía the wheels of the bike, literalmente la traducción del español. Las ruedas de wheels de of la bicicleta, the bike. Pero no podía decir the bike's wheels. No podía utilizar, si el dueño no era una persona, el posesivo. ¿Vale? Acompañando a esto vimos la question word que en inglés se utiliza, aparte de question word, si en algún momento seguís estudiando inglés, veréis que se utilizan en más contextos, que para preguntar, como digo, por la posesión, que es el whose, de quién a quién. Y veíamos que la estructura base de la pregunta se podía distribuir de dos maneras. Whose, el verbo to be más un objeto, o whose, el objeto y el verbo to be. Daba igual el orden que yo estuviera, las dos estaban bien. Y yo podía decir, whose is this car? ¿De quién es este coche? O whose boxes are these? Yo dije, cuidado, cuidado, porque el verbo to be se pone de una manera u otra dependiendo de si el objeto del que hablamos es singular o plural. En la primera es this car y por eso es is. En la segunda es are porque hablamos de boxes. ¿Vale? Esto lo vimos además reflejado, retomad eso si no lo tenéis claro, los ejercicios que vimos y que hicimos aquí en clase, ¿no? Y vimos ejercicios de pregunta y de respuesta. ¿Vale? La respuesta, al ser una pregunta con question word, pues lógicamente es sujeto, verbo, complemento, es decir, tiene que ser una frase completa. Pero hay una particularidad. En la respuesta a una pregunta con whose, yo voy a utilizar lógicamente un posesivo. Y yo puedo decir, whose is this car? It's Salvador's car. Es el coche de Salvador. Sujeto, verbo y el posesivo completo. Pero era posible también utilizarlo en esa respuesta. El posesivo, la estructura de posesivo, no tenía por qué ser completa y podía eliminar el objeto. Whose is this car? Y it's Salvador's. En lugar de repetir otra vez Salvador's car, podía decir simplemente it's Salvador's. Y podía quitar de la respuesta el objeto que acompañaba en la estructura de posesivo. ¿Vale? Y las dos, it's Salvador's car o it's Salvador's, las dos son igualmente correctas. ¿Vale? E igual, la respuesta aquí es it's porque el objeto es singular, es car, pero si fuera un objeto plural, sería they are. Cuidado con eso porque eso es lo que puede llevar a error, ¿vale? Bueno, y hasta aquí el posesivo y el whose. Eso sería en cuanto a la gramática de la Unit 4, la gramática de la unidad 4. Luego veamos vocabulario, ¿no? Que tampoco nos vamos a detener mucho más. Veamos familia y actividades, ¿no? Bueno, pues
de todos los everyday activities. Consiste, la idea es repasarlo, ¿no? Que repaséis ese vocabulario, ¿no? Recordad de la familia, aparte de los términos de familia normales, es decir, primo, prima, hermano, hermana, veíamos la familia política, la familia, digamos, añadida, lo de step, madrastra, stepmother, padrastro, stepfather, ¿vale? Repasad eso también. Sí me voy a detener un poco más, porque, bueno, siempre es motivo un poco de, entre comillas, de angustia, en la parte de las preposiciones. A ver, la base, haciendo un resumen muy rápido, la base para repasar esto es, primero hacer los dos grupos, preposiciones de tiempo por un lado y preposiciones de lugar y dirección por otro. En las preposiciones de tiempo me fijo en la preposición y en qué nombre le sigue. Y yo me tengo que aprender que a esa preposición le siguen esos nombres. In, los que veíamos ahí, los meses, no sé qué, las partes del día, etc. On, los días de la semana, las fechas. At, momentos del día, fiestas. Es decir, en las preposiciones de tiempo, in, on, at, a esta preposición, a in le siguen estos nombres, a on le siguen estos nombres y a at le siguen esos nombres. Si se pregunta esto en el examen, yo te puedo poner un ejercicio de huecos y entonces, y te digo, oye, pon las preposiciones y tal. Y yo me fijo en el nombre que va detrás del hueco, porque ese nombre es el que te dirá si necesitas at, si necesitas on, si necesitas in, ¿vale? Con las preposiciones de movimiento y dirección, pues igual, ¿no? Muy parecido. Teníamos to, seguido de un sustantivo que indica un lugar, porque indicaba que nos dirigimos hacia ese lugar, ¿no? A o hacia. John drives to his job. John conduce a su trabajo. Pero dijimos, cuidado, que ir a casa es go home, ¿vale? Que ahí no había preposición, digamos, como una especie de expresión idiomática, go home. Ya preposiciones de lugar que indicaban en dónde pasa algo. Pues teníamos, por un lado, at, y a at le siguen esos 4 nombres que tenéis ahí y no ved más, es decir, no empecé a darle vueltas, pero ¿y qué otros? No. Home, work, school, university, van con at. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con el at. Y ya. Y con el resto, el in a flat, in a city, in a place, whatever. ¿Vale? At con esos 4 nombres, in con el resto. Solo había un caso, una situación en la que se pudieran encontrar, es decir, en la que pudiéramos utilizar indistintamente in o at, que era cuando hablábamos de nombres que se referían a espacios públicos. Un restaurante, un parque, un campo. Every weekend they meet at the cinema o in the cinema. ¿Vale? Pero también dijimos, si yo no tengo claro si este es un lugar público o no, pues no dudes, utiliza in, que siempre va a estar bien. Porque imagínate que no es un lugar público y utilizas at. Pues mira, si tienes dudas, utiliza siempre in. ¿Vale? Entonces esa es la clave con las preposiciones. Y así hay que estudiárselo. ¿Es un fastidio? ¿Es un rollo? Sí. Pero desgraciadamente no nos queda de otra con las preposiciones. Y en cuanto a este tema, ¿vale? Eso será en cuanto a vocabulario, nos quedaría el tiempo, la hora, mejor dicho, telling the time, recordad, ¿vale? Pregunta y respuesta. Para preguntar por la hora, yo decía what time is it o what's the time, ¿vale? Cualquiera de las dos estaba bien, what's the time o what time is it. Y la respuesta era una frase completa con it's, es decir, it y el verbo to be, y la hora. What time is it? It's 7 o'clock. ¿Qué hora es? Son las 7 en punto. ¿Vale? Pregunta y hora. La pregunta, what time is it? O what's the time? Y la respuesta, it's, el verbo to be y la hora inmediatamente después. Como acabamos, o sea, como se decía ahí en la parte de las preposiciones, si yo hablaba de una hora en una frase en concreto, entonces la hora venía introducida con la preposición at. I start work at 8:30. Y a veces, después de ese at, yo colocaba la partícula about para indicar que la hora era aproximada, más o menos. Entonces, si yo decía, my parents come from the airport at about 3,
Mi padre viene del aeropuerto aproximadamente más o menos a las 3. ¿Vale? Se colocaba about detrás de that. Y luego ya vimos, en aquella clase y demás, pues cómo se decía por la hora en punto con o'clock, las y cuarto, quarter past, las media half past, la menos cuarto quarter to o a quarter. Y a las horas intermedias, recordad, de la en punto a las y media, los minutos past y la hora, y de las y media a la en punto, los minutos to y la hora siguiente. ¿Vale? Asimismo dijimos que, bueno, que a veces también, si me ponen la hora con cifras, yo puedo leer tal cual la cifra. Y, por ejemplo, en lugar de decir, en esa hora que tenéis ahí de it's 20 past 8, que se puede decir, yo puedo decir it's 8:20. También se podía. Aunque ya dijimos que para nosotros en la prueba, en el examen, si se pregunta sobre la hora, será con ese formato de half past, o'clock, etc. ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto a la hora, al time. Vale. Bueno, yo siempre recomiendo la mejor forma de repasar, de estudiar el inglés a través de lo práctico, de los ejercicios, ¿vale? Bueno, luego, pues nada, hubo la lectura de tal. Y recordad, escribíamos a typical day. Los que hicisteis los ejercicios obligatorios, hicisteis un texto sobre un día habitual, donde habláis primero de la mañana, salida al trabajo o a la escuela y tal. Segundo párrafo hablabais del almuerzo, vuelta de casa. Y en el último párrafo ya un poco por la tarde, tarde-noche, cómo acababa el día, ¿no? Y decimos, utiliza verbos de frecuencia, utiliza presente simple, utiliza vocabulario de acciones habituales, utiliza siempre que se pueda estos conectores de primero hago esto, first, luego then, later, after that, hago aquello, después, ¿no? Conectores de secuencia que llamábamos. O para terminar el texto, finalmente, finally, los días de la semana, las partes del día, todo ello, ¿vale? Porque el tipo de texto que pongamos, ahí tenéis los conectores de secuencia que comentamos en su momento, porque el tipo de texto que yo te puedo... A ver, puede haber dos tipos de texto que yo te ponga en el examen. O uno de presente continuo, que es el que vamos a ver ahora en la unidad 5, o uno como este. Bueno, pues ya sabéis que podemos prepararlo, que podéis prepararlo más o menos bien, siguiendo estas características que tenéis. Bueno, si no me decís nada más, pasamos a la unidad 5. Me gusta la última que acabamos de ver y quizá la que tenemos más fresca, ¿no? Bueno, en la unidad 5 hemos hablado de un lado de can y can't para indicar posibilidad y permiso. Can y can't, verbo modal, se traduce por poder y recordad, en cuanto a la forma, va siempre seguido de un verbo sin el to. Mirad que lo estoy diciendo esto montones de veces, ¿no? Que yo pongo can en la forma afirmativa, negativa o en la pregunta y que después va un verbo sin to. Pues ya veréis cómo alguien lo pone con to. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Yo sé de eso. Pues ya te lo estoy diciendo. No lo pongas con el to, ¿vale? Bueno. Ahí tenéis quién es un verbo auxiliar, es decir, que la negación, la pregunta y la interrogación la hace por sí mismo, como ya vimos, sujeto can el verbo, sujeto can't en la negación. Existía la forma completa, cannot, con doble N, ¿vale? Your parents cannot help me with this problem. Pero bueno, yo esa, que se puede utilizar, pero si la utilizáis, que va junta, y con doble N. Y luego la pregunta con este cambio de orden que siempre hemos visto, que ya hemos visto varias veces, ¿no? ¿Quién? Sujeto, es decir, que hemos visto varias veces que siempre vemos esa alteración del orden en las interrogaciones que, como digo, vemos siempre que estudiamos un verbo. Una cosa buena sí que tenía la forma de quién, que era igual para todas las personas. Es decir, I can, you can, he can, she can, it can, we can, they can. No había diferencia de si era él, ella, nosotros. Bueno, ¿para qué se utilizaba? Para indicar posibilidad, es decir, que yo puedo hacer algo porque tengo la oportunidad de hacerlo. Es posible hacerlo, hay posibilidad. O bien, porque yo tengo la capacidad o la habilidad para hacerlo. En este segundo uso, en esta, digamos, otra explicación de lo de la posibilidad, yo puedo hacer algo porque, como digo, tengo la capacidad, ability, para hacer eso. En español decíamos que la traducción más natural era la de saber.
y yo digo my cousins can speak English, normalmente en español diríamos mis primos saben hablar, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una capacidad de que yo puedo hacer algo, tengo la posibilidad de hacer algo, porque tengo esa capacidad o habilidad, porque he aprendido, en español era más natural traducirlo por saber, ¿vale? Y también el permission, que lo utilizo para dar, para pedir y para dar o para negar el permiso. Can I go to the toilet? Yes, you can, no, you can't, ¿vale? Es decir, para indicar que se puede o no se puede hacer algo porque lo tengo permitido. Recordad también que lo vimos, aunque lo repasamos aquí de pasada, que en la unidad 1 ya hablábamos de can, cuando vimos las requests, ¿no? Aquellas frases en las que, a través de las cuales eran unas preguntas, formalmente eran preguntas, y a través de las cuales yo pedía a alguien que hiciera algo por mí, ¿no? Can you pass me the salt? Can you close the window? Can I have my passport, please? ¿Vale? Ten en cuenta que eso era también request. Bueno, pero el meollo de la cuestión, digamos, de la unidad 5 era el present continuous. Este otro tiempo de presente junto con el present simple. Bueno, lo vimos en dos fases, o en dos partes. La primera parte la vimos sobre todo hablando de la forma y del uso. Otra cosa básica como lo del can, el can, que no va a seguir del to. El present continuous equivale a su presente, claro está, habla del presente, pero equivalía a la escritura en español estar más gerundio. En inglés eso se reproducía con una forma del verbo to be y un verbo al que se le añadía el sufijo ing, ing. Estar comiendo is eating, ¿vale? Es decir, en español estar más gerundio, en inglés to be más un verbo con ing. ¿Esto cómo se resumía? En que si en español tenemos dos palabras, en inglés, por favor, no cometáis el error, que es muy común, que solo pongáis el verbo con ing. Hay que poner el verbo con ing y el verbo con el verbo to be. ¿Vale? Dos palabras en español, estar haciendo algo, en inglés otras dos. Verbo to be con ing. ¿Vale? Esto llevo insistiendo mucho porque realmente es un error. Que los estudiantes están jugando no es the students playing, sino the students are playing. ¿Ok? El verbo to be está ahí para algo. Es más, en el caso del present continuous, el verbo to be es quien indica la afirmación, la negación y la pregunta. Por eso veíamos en afirmativa, sujeto, is, are, am y el verbo en ing. En negativa, isn't, aren't, am not y el verbo con ing. En la pregunta, pues se producía un cambio de orden, como siempre, y lo que cambiaba de orden precisamente era el verbo to be. Y yo ponía o una question word si había, is, am, are, el sujeto y el verbo con ing. Y las respuestas cortas dijimos que eran las respuestas cortas del verbo to be. O sea que el verbo to be está constantemente presente en el present continuous. Pero insisto en esa regla, dos palabras en castellano, dos palabras en inglés, siempre. ¿Vale? ¿Para qué se utilizaba? Bueno, perdón, antes del uso, hemos dicho que otro de los dos elementos que componen el present continuous, el segundo era el verbo, un verbo cualquiera, con sentido completo, al que le añadíamos ing. La mayoría de los verbos solo añadían ing, pero si terminaba a la hora de escribir, a la hora a la hora de estar escrito, la última letra del verbo era la letra E, al añadir ing desaparecía la E, ¿no? Y así tenías the drive, driving. Y si el verbo cumplía estas dos condiciones que voy a decir. Una, que es monosílabo, que se pronuncia con un solo golpe de voz. Y segundo, que las tres últimas letras al escribirlo sea consonante, vocal, consonante, si cumplía esas dos reglas, se doblaba la consonante final. Y así tenéis shop, shopping, o stop, stopping. ¿Vale? Pero tenía que cumplir las dos reglas. Una sola sílaba y las tres últimas letras consonante, vocal, consonante. Ahora sí, el uso. ¿Para qué se utiliza? El uso fundamental del present continuous es que indica una acción que está pasando en el mismo momento en el que se dice la acción. Ahora, en este momento. Those girls are listening to rap music now. Es más, es muy habitual que en una oración en la que el verbo vaya en present continuous vayáis a encontrar expresiones de tiempo como now, que significa ahora, o right now, ahora mismo, o at the moment, at this moment, que significan en este momento.
Expresiones de tiempo que remarcan y refuerzan la idea de que la acción está pasando en este momento, ahora. Pero hay veces que también que el present continuous indicaba no exactamente una acción que estuviera pasando justo ahora, sino que está en progreso, que está ocurriendo dentro de un periodo de tiempo limitado. Y un periodo de tiempo cercano al presente, este año, este mes, hoy, esta mañana. Ese tipo de acciones también se utilizaban, también se indicaban con present continuous. Y, además, para que quedara claro cuál era el uso, normalmente llevaban siempre oraciones en las que el presente continuo se utilizaba de esta manera, siempre estaba presente una expresión de tiempo que te deja claro cuál es el periodo de tiempo dentro del cual la acción está en progreso. Today o tonight, es decir, hoy o esta noche, o bien una expresión con this singular o these plural y un nombre de tiempo. Entonces yo podría decir, this year we are reading all of Shakespeare's work in class. Es decir, no ahora mismo, sino este año, este curso, en ese periodo limitado de tiempo, estamos leyendo las obras de Shakespeare. ¿Vale? Entonces quiere decir que la acción, quizás no en ese momento como digo, sino que en ese periodo de tiempo, durante ese año, está ocurriendo, está pasando. ¿Vale? Las expresiones de now, right now, at this moment, o estas del this, o tonight, o today, van al principio o al final de la oración. ¿Vale? Esto es la base, la estructura del present continuous, básico. El siguiente punto, si recordáis, lo que hacíamos era comparar, contrastar ese present continuous con el present simple. Es decir, en un mismo ejercicio nos daban una serie de oraciones, nos podían dar oraciones, donde comparábamos, contrastábamos ambos tiempos. El present simple o el present continuous. Entonces yo tenía que decidir si esa oración, si esa frase iba en un tiempo o en otro. Y dijimos que esto ya es de la semana pasada, o sea, lo que tenemos más reciente. La primera forma es la primera diferencia, perdón, es la forma, pero bueno, eso no nos ayuda a distinguir. Yo tenía que tener en cuenta, primero, leer la frase completa. Da igual el tipo de ejercicio que fuera. Y después de leer esa frase completa y entenderla lógicamente, yo tengo que determinar cuál es el marco temporal en el que se sitúa esa frase, esa acción. ¿Es habitual? ¿Es rutinaria? Present simple. ¿Está pasando en este momento? O bien está pasando en un periodo de tiempo cercano al presente. Present continuous. Y esa es la base para yo diferenciar entre presente simple y presente continuo. Que determine el marco temporal de la frase. Es decir, en qué espacio, en qué presente, si un habitual o uno que está pasando ahora, se sitúa la frase. Aparte de esto, es decir, aparte del uso de los tiempos, a la hora de leer la frase y entenderla, también podíamos tener en cuenta, también podíais identificar si aparecían expresiones temporales. Porque hay expresiones temporales, como hemos visto, que solo se utilizan con present simple y expresiones temporales que solo se utilizan con el presente continuo. Si aparecía una verbo de frecuencia o una expresión de frecuencia de la que acabamos de decir hace un rato, solo puede ser present simple. El verbo en esa frase solo se puede utilizar en present simple. Si en cambio aparecía alguna de las que acabamos de ver con el present continuous, en esa frase solo se puede utilizar present continuous. Por eso es tan importante también identificar, ver si hay expresiones temporales en la frase, porque ahí no hay duda. Cuando aparezca una expresión temporal de presente simple, solo será presente simple. Cuando aparezca una expresión temporal de present continuous, solo será present continuous. ¿Vale? Bueno, y esto sería en cuanto a la otra parte sí, de gramática de la unidad. ¿Qué más teníamos? Bueno, en cuanto al vocabulario, que tampoco me voy a detener porque ya hablamos la semana pasada, pues vimos move phrases, es decir, más acciones habituales. Como veis que entre la unidad 4 y 5 y las que vienen de antes, también hay bastante ya acciones habituales, normales, que cuando las repaséis recordad que siempre las vais a ver de la misma manera. El verbo y un complemento a modo de ejemplo para que sepáis, pues eso, ¿no? Qué tipo de información les puede seguir, ¿no? Y la estructura a veces en la que van ordenadas esos complementos. Por ejemplo, en esta fase veíamos dar algo a alguien. Give something to somebody. O contarle algo a alguien. Tell something to somebody. O tal, ¿vale? Así que, perdón, al revés. Tell somebody something. Primero a alguien y luego lo que se contaba. ¿Vale? Entonces,
A la hora de repasar esos verbos y tal, echa un vistazo también, repito, a los complementos, a las palabras que le siguen, porque te indican, aparte de que ves el significado completo, te indican también de qué manera, o sea, qué tipo de complementos le pueden seguir y de qué manera se pueden presentar esos complementos, ¿vale? Veíamos la semana pasada lo del tiempo, las estaciones del año, ¿no? Recordad, vamos a ver un poco por encima, recordad cómo era la pregunta a la hora de preguntar por el tiempo atmosférico, ¿no? Es what's the weather like? La respuesta, a ver si se muestra. Decíamos, pues eso, ¿no? What's the weather like? ¿Cuál es el tiempo, no? Que era what's the weather like? Que yo dije, bueno, porque bueno, a veces los alumnos me dicen, ay, es que esa pregunta es un poco rara. No te plantees nada, tú estudiatela tal cual. What's the weather like? Es la pregunta del tiempo, por tiempo atmosférico. Y la respuesta is más los adjetivos de tiempo, ¿no? Que ya estuvimos viendo también. Tenía abajo. Suelo escuchar más con what's the weather like today, ¿no? What's the weather like today? Sí, se puede completarse perfectamente con lo del hoy. What's the weather like today? ¿Qué tiempo hace hoy? Todos los weather adjectives, ¿vale? Que podíamos utilizar. Bueno, y también vimos una serie de sustantivos. A ver, bueno. El pensamiento más rápido que esto. Vimos también, pues, cómo esos adjetivos procedían de una serie de sustantivos, ¿no? Luego, pues, algunos sustantivos más del tiempo y las estaciones del año, ¿vale? Bueno, esto regular no se ve todo. Ok, eso era quizá lo más importante del vocabulario. Había algo por ahí de neighbors también, pero sobre todo de weather, season, los verbos. Y por último, ¿vale? En cuanto al writing, que bueno, aquellos que habéis hecho el ejercicio obligatorio lo conoceréis ya, el tipo de ejercicio que se puede poner es parecido a este, ¿no? En el que era un viaje o una visita, y entonces, oye, pues cuéntame 4 momentos, 4 días de esa visita. ¿Y qué estás haciendo, no? Eso es importante. Uno de los comentarios que más he puesto cuando he estado revisando los writing, lo he estado corrigiendo, es que muchos de vosotros habéis hecho textos buenos, pero habéis utilizado muy poco el presente continuo. Es decir, estoy viendo tal, o estoy aquí en el parque, pero estoy comiendo. Es decir, había que utilizar más el present continuous porque lo que se suponía era que lo que tú estabas haciendo era describir lo que estás haciendo en ese momento, ¿vale? Este puede ser otro tipo de texto. Visita, no sé, estás en Valencia. Dime 4 momentos de esa visita. Hola, estoy en la playa y estoy tomando el sol. Siguiente momento. Hola, aquí me encuentro comiendo con... ¿Vale? Ese es un poco, puede ser otra de los posibles textos que se pueda preguntar. Y con esto acabaríamos ya este repaso de Super Express de inglés. No hay mucho más que decir. En cuanto a la estructura del examen, bueno, en la estructura del examen, pues en el caso de inglés sí que hay poca variación respecto del trimestre anterior. Sí hay una pequeña novedad, y es que la primera pregunta de la parte de gramática y la primera pregunta de la parte de vocabulario son preguntas de repaso específico de contenido anterior. Y se pregunta a través de los multiple choice, es decir, yo te doy 5 o 6 frases, cada frase tiene un hueco y te doy 3 o 4 opciones. ¿Vale? Entonces tú marcas la opción correcta, ¿no? Entonces en gramática, pues lo que veo de los adjetivos, singular, plural y cosas así. En el vocabulario, pues igual, ¿no? De temas más específicos que vimos en el trimestre anterior. Entonces, esas dos primeras preguntas, la primera pregunta de la gramática y la primera pregunta del vocabulario, a través de este formato de opción múltiple, que es el multiple choice, repasaría específicamente del trimestre anterior. Y a partir de la segunda pregunta ya es específico de este trimestre, aunque se puede aludir, lógicamente, a lo estudiado en el trimestre anterior. Por ejemplo, si en la gramática hay una pregunta en la que yo te pido que diferencie el presente simple y continuo, pues presente simple, lógicamente, tienes que saber manejarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Parte de vocabulario, o sea, parte de gramática, parte de vocabulario, 5 o 6 ejercicios y parte de skills. Igual, un texto con 1 o 2 ejercicios y ya lo dije y lo vuelvo a decir ahora y no es tampoco ninguna cosa así. Si en el texto, si hay 1 o 2 ejercicios,
Uno seguro es pregunta y respuesta. Es decir, el texto va sobre John que está en su casa cocinando. ¿Qué está haciendo John? John está cocinando. ¿Vale? Es decir, de los ejercicios que preguntes sobre el texto, sea un ejercicio, sean dos, uno seguro es pregunta y respuesta. Y tú tienes que leer la pregunta, entenderla, ir al texto y encontrar la información. Y luego poner una respuesta a esa pregunta en frase completa, con sujeto, verbo y complemento. ¿Vale? Y luego, como siempre, acabaríamos el examen con un texto. ¿Vale? En el que yo te digo algunas indicaciones, te digo el tipo de texto y algunas indicaciones para tu hacer. ¿Vale? No sé si queréis hacer alguna pregunta más. Bueno, pues... dime, Adrián. Pues déjame un momento entonces que pare y te respondo, ¿no? Para que así ya se quede esta grabación.